Estamos en comunicación con el doctor Juan Sebastián Riera, ya hemos tenido la oportunidad de conversar con él, es director provincial de hospitales bonaerenses. Sebastián, Edgardo Chini junto a Laura Verán te saludan aquí por Radio Cooperativa por Estado de Alerta. ¿Cómo te va? Edgardo, ¿cómo andan ahí? Bien, gracias por atendernos como siempre, destinarnos un tiempito para compartir con nuestra audiencia un informe de la situación. En la cadena de transmisión que vos integrás, que formás parte en el tema de la salud, ¿cuál es la información que estás recibiendo hoy por hoy? ¿Cuál sería el diagnóstico que estás teniendo? Y en todo caso también, ¿cuál es el que vos informás hacia las autoridades del área, tanto en el orden provincial y después al orden nacional, por las decisiones que se pueden tomar en el ámbito del AMBA, ¿no? Sí, nosotros estamos siguiendo muy de cerca la ocupación de las camas de terapia intensiva, de camas críticas, no solamente de la unidad de terapia, sino todas las que ampliamos en el territorio de la provincia, en los hospitales provinciales, que tienen que ver con los hospitales modulares que se construyeron en el conurbano, con la ampliación de las salas de internación que hemos dotado de respiradores y camas de cuidados intensivos. Estas camas, digamos, la ocupación de estas camas nos va a dar el indicador de qué capacidad tiene el sistema de absorber la demanda de pacientes críticos. Eso es lo que hoy más nos preocupa y nos ocupa, porque el incremento de casos que se viene viendo en estos últimos, te diría las últimas 2 semanas, es un incremento muy importante y bueno, en virtud de la cantidad de nuevos casos está íntimamente relacionado la cantidad de casos graves que van a requerir cuidados intensivos. Y tengamos en cuenta que bueno, que lo peor que nos puede pasar es que el sistema se sature, porque la no posibilidad de acceder a un cuidado, digamos, para un paciente grave, un respirador o un soporte medicamentoso, hemodinámico, aumenta muchísimo el riesgo de un mal desenlace, digamos, en el abordaje de esta enfermedad. Así que ese es el indicador que hoy miramos, que es el porcentaje de disponibilidad de camas de terapia y ocupación. ¿Qué indicador te da, Sebastián? Digo, porque se habla de alarma, se habla de estar en una situación de alerta, pero atentos, algunos se critica que no hay que ir sobre generar miedo extremo, sí, por supuesto, muchísima responsabilidad al respecto. Creo que hay muchos sectores de nuestra sociedad que, como se dice en el barrio, necesitan un correctivo urgente porque creen que la situación pasó y estamos muy lejos de eso. Ustedes hablan de la necesidad de la transmisión lenta, aunque reconocen que va a haber un contagio masivo. La idea es no llegar al colapso, y hay algunas declaraciones que nos preocupan, ¿no? Digo, de la primera línea de los referentes de salud bonaerenses, poniendo incluso algunas fechas, digo, primera quincena de agosto como un pico que, si no nos cuidamos y no hacemos la tarea como corresponde, puede llegar a ser trágico. Y sí, a ver, todo lo que plantean las autoridades sanitarias, el ministro, el viceministro, obedece a datos objetivos de la realidad. Y que nosotros, en nuestro rol de funcionarios y trabajadores de la salud, es oportuno y es una obligación que nosotros lo marquemos y lo remarquemos. Vos tenés en cuenta que el incremento en las últimas 2 semanas, si vos promediás la semana pasada y la semana actual de los números de casos, te da que un 30% de incremento entre la semana pasada y la actual en el incremento de números de casos. Si sigue esa progresión, las camas de terapia intensiva son un recurso finito, más allá de que nosotros hemos aumentado la capacidad y el stock de camas de la provincia casi más del doble, casi el triple de la cantidad que tenía al inicio de nuestra gestión. Ese esfuerzo, si los casos aumentan, también tienen una limitación, que es la cantidad de camas disponibles que puede haber. Entonces, a partir de eso, uno puede hacer algunas proyecciones. Obviamente que estamos trabajando para que eso no suceda, en la medida que, como bien vos decías, y también lo planteaban
el doctor Goyan y el doctor Kepler, que es si nosotros enlentecemos, logramos que los contagios se produzcan, porque se van a producir, pero de manera mucho más paulatina, más lenta, vas a permitir que el giro de la cama de terapia intensiva te permita tener camas disponibles para volver a ser ocupadas. Pero si eso se da todo de golpe, no te dan los tiempos de las altas de los pacientes, de que pasen a otros cuidados, o que el avance de los tratamientos, como por ejemplo el suero de convalecientes, permita mejorar la situación y liberar camas de terapia. Entonces, un poco el criterio es ese, digamos, hacer hincapié, llamar la atención en que si nosotros no podemos garantizar las medidas de aislamiento, de distanciamiento social, de lavado de manos, del uso de tapaboca, bueno, la diseminación se va a dar como en los países que se dejó librado a criterio de la población el cuidado y bueno, los resultados están a la vista. Hoy por hoy la Argentina hizo algo mucho más controlado con los diferentes momentos que vivimos. Al inicio una cuarentena muy estricta y muy digamos, la población con un cumplimiento muy riguroso de la misma. Después se hizo algo más regulado, regulando el tránsito, las circulaciones con los retenes. Ahora se implementaron las fases también tienen diferentes criterios. En la medida que se pueda, digamos, cumplir con lo que se indica desde el punto de vista sanitario, podemos ir trascendiendo la pandemia, que nos vamos a contagiar, pero de manera más lenta, y eso nos va a permitir poder atender a las personas, disminuyendo la letalidad que tiene esta enfermedad. Claramente que si no nos hubiéramos preparado, si no hubiéramos hecho todo este trabajo, esta cuarentena, este aislamiento, estaríamos en unas condiciones pésimas, digo, ya de por sí hablar de que el área de salud era una secretaría y no un ministerio, ya de por sí ya no hace falta agregar demasiado más, ¿no? Más allá de esto, digo, creo que la ciudadanía sí es responsable hoy por hoy, y algo hay que dejarle también en manos, entendiendo que este proceso sirva para asumir de qué se trata este enfrentamiento al COVID. Estamos conversando con Juan Sebastián Riera, director provincial de Hospitales Bonaerenses. Doctor, mi compañera Laura Verán también quiere saludarlo y hacerle algunas consultas. Laura, ¿qué tal, doctor? Mucho gusto. Yo quería ir al punto de los contagios en el personal de salud, de la situación de los médicos, de los enfermeros, porque justamente no solo una cama se necesita para atender a un enfermo grave de COVID, tiene que ser toda una unidad de terapia que consiste en su respirador y en un médico terapista que lo atienda. Esas bajas que hay, sabemos que hay muchas, complican la situación. Díganos cuál es la magnitud. Sí, la verdad que eso que planteás te diría que es lo más crítico, porque primero que son bajas de recursos muy específicos. Vos formar un terapista o un enfermero de terapia te lleva años. Y que nosotros, cuidamos mucho al personal de salud. De hecho, el Ministerio de Salud de la provincia y la Gobernación estableció un puente sanitario con la República China para poder abastecernos. Precisamente ayer llegó el segundo barco con más de 4 toneladas de equipamiento de protección personal, porque tenemos que tener a disposición de nuestros trabajadores todo el elemento posible. Los contagios que en un primer momento, por diversos motivos, porque hubo que hacer capacitaciones para que hicieran un buen uso de los recursos, eran un porcentaje importante del total de los infectados. La provincia de Buenos Aires andaba en el orden del 20% y los hospitales provinciales andaban en el orden del 5%. Hoy ha bajado mucho, estamos por debajo del 2% los trabajadores de de salud de la provincia de Buenos Aires. No obstante eso, por esto que te digo de que son recursos muy críticos, cuando en una terapia tenés 2 o 3 bajas de enfermeros de terapia o de terapistas, es una baja importante. Pero bueno, estamos trabajando con cohortes de trabajadores que van rotando para que, si hay alguna licencia por contagio o por aislamiento, por ser contacto estrecho, haya un equipo que pueda reemplazarlo. Desde el nivel central, de acá desde el Ministerio, también tenemos un listado de trabajadores con los cuales vamos asistiendo a los hospitales que van necesitando.
pero bueno, esto que vos planteás es súper importante porque hay que cuidar la salud de los que nos cuidan. Bien, a ver, hay una situación que, para cerrar la entrevista, Sebastián, que quisiera compartir contigo, lo estamos haciendo con varios de nuestros entrevistados. ¿Cómo te fue cambiando desde el primer día la pandemia, digo, y en todo caso, cuánto has aprendido de este tema? Porque obviamente es lo que has estudiado, es tu vocación. Creo que nunca te hubieras imaginado llegar también a la función pública en medio de este tema tan complejo, mundial, además. Y en todo caso, quisiera que cerrara la entrevista con las expectativas hacia... Yo no sé si el día después va a ser un punto de inflexión, pero por lo menos, no va a ser el final, pero por lo menos un primer punto de inflexión, empezar a salir de lo peor, ¿no? Y en principio es este último comentario que hiciste. La pandemia me enseñó a que no hay un día después. O sea, no hay un día que vos digas, abrimos la ventana y sale el sol. En realidad es un cambio, son cambios, procesos estructurales que se van modificando hábitos, se van modificando los procesos de atención, se van modificando los procesos de gestión también, se va cambiando, digamos, va poniendo en cuestión un modelo sanitario que en realidad no estaba preparado para un proceso de estas características, para una emergencia, una catástrofe sanitaria de estas características. Entonces, en realidad, en vez de pensar en metas futuras a alcanzar, uno tiene que empezar en procesos de cuidado. O sea, procesos de cuidado que van desde lo individual y lo colectivo hasta los, digamos, cómo los sistemas cuidan y acompañan a las personas. Eso me parece que es una enseñanza. Uno busca en la estadística saber cómo terminó el partido. Estamos muy formateados de esa manera, ir a buscar el número para ver. Y yo me di cuenta que yo trabajo para modificar ese resultado. O sea, a mí no me interesa saber cómo salió el partido. Yo lo que tengo que saber es cómo tengo que ganarlo. Es cambiar el objetivo por el proceso. Cuando uno puede pensar en términos de proceso, bueno, ya vos vas viendo que, por ejemplo, otra cosa que también es interesante de pensar. Hoy, en nuestro país, la epidemiología, la investigación y la gestión están en tiempo real, cosa que uno no lo veía antes. O sea, la epidemiología era más retrospectiva, vos mirabas lo que había pasado, tal o cual situación. La investigación era de manera más prospectiva, vamos a investigar para que en 1 o 2 años tener, no sé, una línea terapéutica, y la gestión daba cuenta más de lo emergente en el momento, y hoy eso se combina en algo que va sumamente dinámico y en tiempo real. Yo hoy tengo que mirar el número exacto que tengo de letalidad, de prevalencia, de cobertura. Y además digo, también conducir personas, ¿no? Conducir cuerpos humanos que obviamente también sufren el día a día en medio de esta gran incertidumbre. Laura, querías comentar algo más, dale. Sí, no, quería preguntarle, porque hay algunos hospitales que están peleando por el objetivo más difícil, que es vencer la soledad de la enfermedad, de una enfermedad de altísimo nivel de contagio, y están pensando en trabajar en los protocolos y en el equipamiento para que el familiar pueda estar en algún momento, o por lo menos despedirse en los casos terminales. ¿Hay algo de esto en la provincia? Sí, nosotros venimos trabajando, de hecho el área de salud mental que conduce Julieta Calme, la subsecretaria, ya digamos vamos a dotar, primero se hizo todo un protocolo de vinculación con las familias que están aisladas por ser contacto estrecho, muchas veces de pacientes que están con COVID positivos graves en terapia y no pueden, digamos, estar vinculados de la manera tradicional con el equipo médico que lo está tratando y con su familiar, con su ser querido. Entonces hay todo un protocolo que se viene trabajando en los hospitales y de hecho la subsecretaría va a dotar de unas tablets que van a estar en las terapias intensivas, que van a estar operadas por el equipo de terapia más un trabajador de la salud mental que forma parte del comité de crisis para que se establezca un vínculo, en principio virtual, para tener información digamos, regular del estado de salud de las personas y ver también los mecanismos para que las personas puedan tener un acercamiento y si hay un mal desenlace pueda tener, digamos, una revinculación en ese último momento
y poder construir un proceso de duelo que les permita a las personas seguir. Es todo un trabajo que se está haciendo desde la subsecretaría en todos los hospitales y bueno, es algo que estamos teniendo muy en cuenta porque también es una parte de la salud que no podemos descuidar. Sin duda, y aparte de todo esto que hoy por hoy es la urgencia, nos va a quedar mirando la parte del vaso lleno, que ya va a llegar también, nos va a quedar como lo importante, ¿no? Doctor Juan Sebastián Riera, gracias por esta comunicación, que termine muy bien el día. No, gracias a ustedes, un abrazo. Bien, hablamos con el doctor Riera, director provincial de los hospitales bonaerenses.